Mi hijo no sigue instrucciones ni en la casa ni en la escuela. ¿Sabías que hasta un 20% de los niños presentan esta dificultad con este tema de poder seguir instrucciones? Si es así y este es tu caso, no te preocupes porque en este video te voy a estar brindando estrategias y herramientas para poder abordar este tema, de ayudar a tu pequeño a seguir esas instrucciones que tanto deseamos que hagan. Estoy muy segura que tú te debes estar preguntando, bueno, ¿y cómo yo puedo lograr eso? Antes de empezar, yo quiero contarles que es necesario tener estas 4 habilidades antes de que un niño pueda seguir instrucciones. Si tu niño le falta alguna de estas 4, pues se le va a hacer sumamente difícil seguir instrucciones. La primera, el niño tiene que tener la habilidad del lenguaje receptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño tiene que tener un entendimiento de lo que se le está hablando, bien sea de forma verbal o a través de las señas. Ese como número 1. Como número 2, tu hijo tiene que también tener un entendimiento del vocabulario y de su significado. Porque si yo le digo al niño, pon la taza sobre la mesa, si el niño no sabe qué es taza, no sabe qué es mesa y no entiende la preposición sobre, ¿cómo el niño lo va a hacer? Entonces es sumamente importante que el niño también tenga vocabulario. Número 3, el niño tiene que tener esa memoria, esa retentiva de memoria, que es una función ejecutiva, de poder seguir esa secuencia de lo que se le fue pedido. Y por último, saber y entender que las cosas se pueden realizar paso a paso. ¿Cómo se puede desarrollar esta habilidad? Bueno, cuando son pequeños, ahí alrededor de los 6 meses, el niño tiene que tener una reacción a la palabra no. Es decir, si él tiene un osito y va a meter el osito en el mismo pote donde tu perro toma agua y tú le dices, no lo hagas, el niño tiene que reaccionar. ¿Ok? Él va a seguir esa instrucción de no lo hagas. ¿Sabemos que lo va a hacer? No, pero ahí empieza. Luego puedes también intentar de hacer imitación. Por ejemplo, colocas el osito en el mueble y le voy a decir, adiós osito, me voy al colegio, tú como facilitador, tú como mamá, tú como adulto. Y el niño va a aprender por imitación a seguir esas instrucciones. Luego, alrededor de los 10 meses, empieza la imitación de un comando y con gestos. Por ejemplo, no sé si han hecho el juego de ¿y dónde está la nariz? ¡Nariz! ¿Y dónde están los ojos? ¡Ojos! Y así sucesivamente. Luego, alrededor de los 24 meses, ya un niño debería tener esa habilidad de poder seguir instrucciones de 2 pasos. Es decir, ve a tu cuarto y tráeme los zapatos. Le estás dando 2 instrucciones. ¿Cómo podemos lograr eso cuando un niño no lo tiene? A través del juego. Yo soy de las personas que cree que mientras uno menos le diga al niño cuando uno está jugando qué hacer, y tú empieces en forma de narrativa, wow, mira, el osito se está tirando por el tobogán, muy bien osito, y tú puedas expandir el tiempo de atención, el tiempo de juego, y que por la narrativa y por la imitación el niño se pueda guiar, pueda ampliar vocabulario, pueda poder entender. Estoy muy segura que tu pequeño va a poder aprender a seguir más y más instrucciones. Aquí te voy a dar 4 consejos básicos que te van a ayudar para que tu pequeño pueda seguir instrucciones. El número 1, y sé que suena súper simple, llama la atención de tu pequeño. Asegúrate que tu niño está ahí presente, que no está el televisor prendido, que no hay otro tipo de distracciones, que tu hijo está plenamente, que te puede escuchar. ¿Okay? Para que tú puedas saber de lo que tú le vas a decir, te está prestando atención. La número 2,
Sé entusiasta. Tienes que ser animada. El tono de voz que utilices que sea un tono divertido, en forma de juego. Estamos hablando de esto al principio, ¿no? Cuando el niño está tratando de poder desarrollar este tipo de habilidad de seguir instrucciones. No estoy hablando ya de un niño mucho más grande. La número 3. Usa lenguaje básico y trata de utilizar siempre la misma palabra para que no confundas al niño. Si tú le vas a decir, ponte los zapatos, tienes que seguir diciendo ponte los zapatos. No le vas a cambiar el comando verbal de ve y busca los zapatos y póntelos. Trata de que siempre sea lo mismo, que sea corto, conciso, preciso, al punto y que siempre sea igual. Y la número 4, trata de darle tiempo a ese cerebro a que procese esa información auditiva y logre hacerlo. No siempre está como que apuradito y sin mucha paciencia. Te dije que no sé qué. Dale la instrucción, espera unos segundos a ver cómo reacciona para que procese y si no, pues bueno, ahí sí ayudas. ¿Ok? Suscríbete ahora para que puedas acceder a más contenido especializado y puedas tener muchas más herramientas y estrategias para poder manejar muchísimo mejor a tu peque.